Bien, la idea de hoy es terminar la práctica 3B, que puedan consultar todas las dudas que tengan al respecto, que está buena porque es binomial y Poisson. En todos los ejercicios siempre recuerden modelizar primero, definir la variable aleatoria, decir el conjunto de valores que puede tomar, decir qué distribución específica tiene y cuáles son los parámetros que la caracterizan. Por ejemplo, en una binomial siempre hay que empezar definiéndola como número o cantidad o total de aclarar cuál es el éxito, lo que me interesa contar, entre ¿cuántos? Entre n. La binomial dependía del parámetro n, cantidad de repeticiones, y p, probabilidad de éxito en un experimento. La función de frecuencia o función de distribución de probabilidad puntual, que era esta formulita, su esperanza, n por p, y su varianza, n por p por 1 menos p. Y en la práctica, los primeros 3 ejercicios eran de binomial. No sé si tienen alguna duda de ellos, si los pudieron plantear. No se escucha. Este es el 1, este es el 2, y este es el 3. El 1 es bastante guiado. Con Aldo lo que hicimos, no sé si está bien o no, ¿no? Y ahora la charlamos, así que bien. Es la distribución de la variable. Primero como que modelizamos y dijimos que X iba a ser el número de visitas a un cliente potencial. Igual acá en el enunciado ya les daba, ¿no? La variable, por eso está como muy guiado. Y dijimos que era X, esa ondita binomial, o Y en este caso, de 5,04. Impecable. Número de ventas logradas en las 5 visitas. La variable acá ya la define el enunciado y elige que se llame Y, ¿sí? Okay. Porque lo determina así acá el enunciado. No te da la opción de elegir cómo llamarlo. Y lo que cuenta es cuántas ventas pudo hacer. Dice que este agente de seguros visitaba a los clientes y trataba de concretar la venta, pero la variable lo que cuenta es cuántas logró vender realmente, ¿sí? Ustedes dijeron en el A que tiene distribución binomial, me dijiste, ¿y con qué parámetros? Sí, con los parámetros 5 y 0,4. Bien, ahora está perfecto. Para ser binomial, ¿qué tenía que cumplir y cómo estamos seguros que lo cumple en este ejercicio? Las 4 características que nombramos antes. Excelente. Claro. 4 características. La primera de ellas. Que las n pruebas deben ser idénticas. Y acá hay 5 pruebas idénticas, ¿no? Claro. Visitó a 5 clientes potenciales y repitió el experimento 5 veces. Así que ahí tenemos garantizado que el n es igual a 5. ¿Qué otro detalle más? En cada prueba hay un fracaso y un éxito. Exacto. Por ejemplo, visito al primer cliente potencial. ¿Cuál sería el éxito? Vendría a ser 1 de 5, un quinto, ¿o no? No como número, sino qué es lo que me interesa en este ejercicio. Realizar la venta. Excelente. Entonces, el éxito es concretar la venta con el cliente, ¿no? Sí. ¿Y el fracaso? No concretar la venta, básicamente. Excelente. Que no quiso comprar. Entonces, hay un éxito y un fracaso. Y cada vez que realizamos el experimento, o sea, cada vez que visitamos un cliente, siempre tenemos esas 2 opciones. Y las mismas opciones, ¿no? ¿Y cuál es otra característica? Que son independientes entre sí, es decir, que que la venta, si se realiza o no la venta de la primera visita,
va a ser independiente de lo que suceda en los próximos eventos. Excelente, así que si un cliente compró, no tiene por qué el otro cliente comprar o no comprar, ¿sí? No es que se hablan entre ellos y se recomiendan o dicen no lo compres, ¿sí? Entonces, hay éxito y fracaso, independencia, y otro detallecito más nos falta y ya está. Que creo tener la misma posibilidad de éxito en cada prueba. Excelente, así que la probabilidad de éxito tiene que ser constante. ¿Y eso lo tenemos o no? Sí, es la probabilidad del éxito, o sea, 0,4. Exacto, ya lo dan como dato en el enunciado. Dice que la probabilidad de que logre concretar una venta es 0,4. No dice es 0,4 para el primer cliente y 0,2 para el segundo. No, siempre es 0,4, es constante, ¿sí? Entonces, todo lo que escribimos acá, de que hay n pruebas idénticas, que hay un éxito y un fracaso, que hay independencia y que hay probabilidad de éxito constante, es lo que uno tiene que pensar en cada ejercicio si se cumple o no se cumple. Porque en ningún ejercicio van a decir es binomial. Yo tengo que pensar en si esto se está cumpliendo o no. Si estas condiciones se cumplen, ahí recién decimos que es binomial, ¿sí? No es obligatorio escribirlas, pero sí pensarlas. El B, cuando pide calcular la esperanza y la varianza, Usamos las fórmulas que dijimos antes. La esperanza, que excelente, sería n por p, que perfecto. sería 5 por 0,4 en este caso. ¿Qué eso da? Por acá tengo las cuentas 2. hechas. 2, bien. Listo. Y pide la varianza. La varianza es n por p por 1 menos p. ¿Cuánto les dio? Nos dio 1,2. Perfecto. Sinceramente, ¿cuánto les parece que van a tardar en hacer toda la práctica? Tiene solo 7 ejercicios de este nivel, ¿no? Si estudian bien la teoría, van rápido con la práctica 3B, mucho más rápido que con la 3A. O sea, el cálculo de la esperanza, al ser binomial, es muchísimo más fácil hacer n por p que lo que hacíamos en el otro, que era el primer valor de x por su función de frecuencia, más el segundo valor de x por la función de frecuencia. Acá sale en medio segundo, ¿no? Y nos falta resolver todo el C, que es el más interesante, que es el cálculo de probabilidades. ¿Cómo pudieron calcular de exactamente 2 ventas? Hicimos la probabilidad de I igual 2. Ahora que dijiste I, me acordé que la variable se llama I, fe de ratas. Acá es la esperanza de I, y la varianza de I, que nadie me dijo nada, que es la inercia de que uno lo llame X, ¿no? Pero la variable se llama I. Entonces, todo el ejercicio tiene que estar con la letra I. Perdón que me equivoqué acá en el B, ¿se ve? Ahora sí el C, perdón. Probabilidad U. Y lo que hice fue plantear la fórmula que dijo una de mis compañeras hoy, que es, básicamente fui reemplazando números en lo que es la fórmula. Como dice, igual es la función de frecuencia en 2. La escribo acá abajo. Si en general la función de frecuencia en un X era n tomado de a X, p a la X, 1 menos p a la n menos X, y acá decíamos que la variable era binomial np, donde el n valía 5 y p valía 0,4, ¿cómo nos queda en este caso? 5 sobre 2. Cuidado, cuando lo decimos no es una fracción, es 5 Es una tomados de a 2. fracción. Pero está bien, este 5 tomado no va con la rayita de fracción. Por 0,4 al cuadrado, que es la probabilidad de éxito, Perfecto.
por 0,6, que vendría a ser como el opuesto, es decir, el fracaso, el complemento, de 5 menos 2, que es 3. Perfecto. Y eso se puede poner en la calculadora. Recuerden que para hacer esto, el número combinatorio es con la tecla NSR. Uno puede poner 5, NSR, que es, acá aparece ahí, costadito. Primero prender la calculadora. 5, NSR 2, y ahí automáticamente con el igual da el número combinatorio. 10 por 0,4 al cuadrado por 0,6 al cubo. ¿Cuánto les dio? 1,3456. Perfecto, llegamos a lo mismo. Esto es resolverlo con calculadora. Si vamos, lo podemos hacer con la app, si alguien la tiene. Cuando uno abre la app, aparece así, y arriba dice seleccionar una distribución, con rojo. Si uno se apoya ahí, aparece un listado, que con toda la paciencia del mundo uno tiene que buscar donde dice binomial. Y cuando aparece binomial, aparecen varios datos para rellenar, ¿no? Hay que decir cuánto vale el n y cuánto vale el p. En este ejercicio, el n vale 5. El p vale 0,4. Y después, uno tiene que decir qué es lo que quiere calcular. Donde dice probabilidad, tiene una flechita en el extremo inferior derecho, donde se abren distintas opciones. Si quiero la probabilidad de que la variable sea igual a un número, mayor igual que un número, menor igual que un número. En este caso queremos exactamente igual a 2, así que vamos a dejar la que está con igual, la primera. Y al costadito uno tiene que decir qué valor de x. X igual 2. Una vez que uno escribe eso, pone realizar abajo, está con azul, y automáticamente escribe con rosa el resultado, que es exactamente el que dijo Mica. 0,3456 y da con más decimales, ¿no? Y abajo hace el gráfico de la función de frecuencia. Si uno lo quiere ver, también está. Esto es hacerlo con la app. Simplemente elegir la distribución, poner cuánto vale el n y cuánto vale el p. Así es hacerlo, como está en la pizarra, a mano, con calculadora. Y en la app también abajo dice Profe, a fórmula. mí en la app me aparece negativo binomial o sea, 1 y 2. No, No más sé cuál. abajo hay otra que dice binomial sola. Binomial negativa No. es otra, que se recortó, no se da en esta facu. Ah, ok. A ver, Está más tengo- arriba. Fíjate que debajo de Weibull está. Binomial, geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, pero la que queremos es la que es binomial solita. De binomial para abajo son todas discretas, que se pueden dar, que en estadística 1, por ejemplo, para licenciados en economía se da, pero a ustedes se recortó y se les dejó solamente binomial y Poisson. O sea, del listado la primera y la última nada más, de las discretas, ¿no? Todas las que están arriba son continuas, las que se van a ver en la práctica 4, pero de todas esas solamente van a ver exponencial, normal y uniforme. Todas las otras no. Así que de la app solamente van a usar esas. Para la 3B, binomial y Poisson. Y para la 4, exponencial, normal y uniforme. Pero ¿se entiende cómo usar la app? No sé si ya la pudieron descargar. Es fácil con la app. Y les decía, se me borró, que abajo, donde dice fórmulas, no sé si se ve por el brillo, aparecen todas las fórmulas de la binomial. ¿Cuál es la función de frecuencia? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la varianza? ¿Sí? Es como un machete que tienen en cada distribución acá, en la misma aplicación. Lo pueden usar incluso para corroborar que sea así. ¿Sí? ¿Vamos bien con el 1C? Me fui de ejercicio. El 1CI exactamente 2 ventas. ¿Se entendió que hay que usar directamente la función de frecuencia? Sí, ¿no?
Digo para seguir con el II. Sí, profe, se entendió. Buenísimo, gracias. Cuando dice la probabilidad de calcular 3 o más ventas, ¿qué probabilidad pide que calculemos? La probabilidad de I mayor o igual a 3. Perfecto. I mayor o igual que 3. ¿Y cómo lo calculamos? F de 3 más F de 4 más F de 5. Para hacer, este es el I, ¿no? Para hacer el II, la probabilidad de que I sea mayor o igual que 3, como acá el rango de valores iba de 0 a 5, mayor o igual que 3 es el 3 más el 4 más el 5, ¿no? Entonces, una manera es lo que dijo la compañera. Probabilidad de que I sea 3 más la probabilidad de que I sea 4 más probabilidad de que I sea 5. Y en cada uno de estos, reemplazar por la función de frecuencia en 3, la función de frecuencia en 4 y la función de frecuencia en 5. ¿Está bien? Hacer toda esta cuantita para cada uno de estos tres valores. ¿Lo hicieron? ¿Tienen el resultado final? Siempre lo tenemos que poner así como pusiste arriba, la probabilidad de que I sea 3, o podemos poner directamente F de 3 más F de 4. No, pueden poner esto directamente acá. Solamente estoy explicando paso a paso por demás. ¿Cuánto les dio esto? 0,31744. Perfecto, igual. Esto si lo hacemos a mano. Con la app se hace en medio segundo, ¿no? Porque tiene como otra opción, otra vez escribimos N5, P04, uno pone N igual a 3, X igual a 3, pero elige la opción que está al final, que es X mayor o igual que X. Y automáticamente da el 0,3174, ¿sí? Y esto también es válido en un parcial o final domiciliario virtual, ¿sí? Pero si estuviésemos de manera presencial y el rango de valores no fuera hasta 5, sino se hubiera entrevistado a 50 clientes, no nos conviene hacer esto, ¿no? Porque tendríamos que hacer el de 3 más el de 4 más el de 5 más el de 6 y así hasta llegar a 50. ¿De qué otra manera se podría hacer? Si no es de esta manera y el n fuera mucho más grande que 5 y no me conviene sumar. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, profe, lo hubieses hecho por complemento. Excelente. La probabilidad de que Uno hice mayor o igual menos, que 3. Perfecto. Propiedad de complemento. 1 menos, ¿qué probabilidad? de I igual a 1, Primero vamos a ver qué es lo contrario a mayor o igual que 3. Y después especificamos cuánto es cada uno, ¿no? O qué abarca. Pero lo contrario a mayor o igual... Perdón que justo hablé en simultáneo y no escuché. Menor que 3. Menor que 3, perfecto. Menor estricto. Si el igual está acá, no puede estar en el complemento, ¿sí? 1 menos la probabilidad de que I sea menor que 3. Pero menor que 3, como es una variable aleatoria discreta, no llegó a 3, quiere decir que hasta qué número llegué. ¿Es menor o igual que quién? Que 2. Que 2, ¿sí? Entonces, esto que está acá se puede hacer sumando tres probabilidades, ¿no? La probabilidad de que I sea 0 más la probabilidad de que I sea 1 más la probabilidad de que I sea 2. ¿Sí? Acá no se nota mucho la diferencia entre resolverlo así o por el complemento, porque acá era sumar tres términos
Y haciendo la propiedad de complemento es 1 menos la suma también de 3 términos. Pero se ve que si el n no fuera 5, si no el n fuese más grande, ¿este camino es más cortito que el otro? Acá porque cortaba en 5. Simplemente estamos diciendo diferentes maneras de encararlo. Todas son válidas. Lo que quiero hacer es convencerlos de que a veces con la propiedad del complemento queda más sencillo. Y no solamente queda más sencillo, sino que esto es otra expresión que es la función de distribución acumulada, la f grande en 2, que esto está tabulado. Esto es lo que existe en tablas, en papel, que esas sí están permitidas en un parcial o final presencial. Existen tablas acumuladas, esta es la función de distribución acumulada, porque no es lo que tiene en el 2, sino lo que acumuló hasta el 2, por eso tiene menor o igual, y se representa con f grande, no con f chica. Y la función de distribución acumulada para binomial existe, y te dice en papel, para distintos valores de n y para distintos valores de p, cuánto vale ya la sumatoria hecha. Entonces uno puede mirar en esa tabla y decir el resultado nada más. ¿Sí? Son distintas maneras de resolverlo. No sé si vieron las tablas. Igual ahora se apunta más a la aplicación, ¿sí? Pero están las tablas también para descargar. De binomial y de Poisson. Pero solamente tienen de acumuladas, o sea, con menor o igual. Por eso sí o sí hay que usar la propiedad del complemento cuando hay un mayor o mayor o igual. En fin, los estoy mareando. El ejercicio es lo que dijeron las chicas. La probabilidad de que y sea mayor o igual que 3 da esto, 0,31744. La manera más rápida de resolverlo es con la aplicación, pero también se puede hacer sumando las probabilidades puntuales o, que es lo que está con lila, lo que está con blanco, con propiedad del complemento y mirando en tabla o mirando en la app esta probabilidad con menor o igual o sumando la de 0, la de 1 y la de 2. Como muchas maneras de resolver el mismo, ¿no? ¿Dudas de ese? ¿De 3 o más ventas? Seguimos con el otro, al menos una venta. O de este no se entendió algo. Ahí lo que tenemos que hacer es la probabilidad de I mayor o igual a 1. Perfecto. ¿Cómo lo resolvieron? Lo hicimos con Mica por la propiedad del complemento. Perfecto. También lo podrían haber hecho sumando la de 1, más la de 2, más la de 3, más la de 4, más la de 5, pero por la propiedad de complemento quedó más cortita, ¿no? Por Claro. la propiedad de complemento quedó 1 menos. La probabilidad de 0. Exacto. Que sea menor estricto que 1 y menor estricto que 1 es igual a 0. Así que ese les dio 0,9, ¿puede ser? 2, 2, 2, 4. Sí, nos dio eso. Perfecto. Y acá las compañeras usaron propiedad de complemento. Perfecto. Y a lo sumo 2, La probabilidad de I menor o igual a 2. Profe, una consulta nada que ver con esto. Para el parcial, que es multiple choice, entonces sí, podemos usar directamente la aplicación. sí, 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 Ah, directamente. Elegís el N y el P. El asunto es que cuidado, ahora vamos a ver por qué cuidado. Ahora, pero sí, sí, sí. La probabilidad de que I sea menor o igual que 2, que era el 1, C, I, ¿cómo lo resolvieron?
La sumatoria de F0, F1 y F2. Exacto. Porque acá tomaba el rango de valores de 0 a 5 al ser una binomial con n5. Entonces menor o igual que 2 es el 0 más el 1 más el 2. Y en cada uno de ellos la cuentita de la función de frecuencia en 0, en 1 y en 2. O también se puede hacer con la aplicación donde uno pone eso. Cuidado cuando usan la app. Si uno pone binomial y se fijan las opciones que da para calcular, tiene esas 3 nada más. Da solamente, las escribo acá para que vean cuál es mi miedo, la probabilidad de que x sea igual a un numerito, la probabilidad de que x sea menor o igual a un numerito, o la probabilidad de que x sea mayor o igual que x. ¿Sí? Y vamos a, en este mismo ejercicio, la práctica 3b, ejercicio 1, donde teníamos una binomial con n5 y con p04, vamos a calcular otros ejercicios de, donde yo les pido calcular con la app la probabilidad de que la variable sea menor estricta que 2, la probabilidad de que la variable sea mayor estricto que 3, la probabilidad de que la variable sea mayor que 1 y menor o igual que 4, la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 4. Si yo tuviera que calcular estas y la quiero hacer a mano, no tengo problema. Menor estricto que 2, ¿qué probabilidades tendría que sumar si lo hago a mano? La de 0 y la de 1. La de 0 y la de 1. Pero si yo la quiero hacer con la app y me da estas 3 opciones, ¿cuál uso? O no tengo una opción con menor estricto. Puedes usar la de menor o igual, pero incluir el número anterior. Excelente. Si yo quiero usar la app, voy a tener que usar esta, pero no poner x igual a 2. ¿X igual a cuánto tengo que poner? A 1. A 1. Porque decir menor estricto que 2 es lo mismo que decir menor igual que 1. ¿Se ve? Y recién ahí puedo usar la app. Porque quizás con el apuro eligen esta y ponen un 2 y les va a dar cualquier cosa. Eso sí lo hago con la app. Si lo hago a mano, puedo sumar la probabilidad de que hice a 0 más la probabilidad de que hice a 1. También puedo hacer 2 veces la que está en el primer renglón. ¿Se ve? ¿Qué problema tendría si quiero usar la app para hacer el E? Probabilidad de que I sea mayor estricto que 3. Lo mismo que el anterior, usas el mayor igual, pero pones contás a partir de 4. Excelente. Mayor estricto que 3 es lo mismo que mayor igual que el siguiente. ¿Sí? Entonces pueden usar esta, pero con 4. O, si no, otra manera es con la propiedad del complemento, ¿no? Si usamos la propiedad del complemento, la probabilidad de que I sea mayor que 3, ¿de qué otra manera se puede escribir? Usando la propiedad de complemento. Uno menos, ¿qué probabilidad? Menor o igual a 3. Excelente. Y ahí sí tenemos para resolverla, ¿no? Usamos esta con 3 y hacemos 1 menos ese resultado en la calculadora. Y estas, de pura maldad lo digo, la probabilidad de que I sea mayor estricto que 1, pero menor o igual que 4. ¿Cómo lo harían con la app? Sin la app, fácil, ¿no? Sumo el de 2, el de 3 y el de 4. ¿Se les ocurre alguna manera?
Porque siempre el cálculo de probabilidades no tiene por qué ser la variable con un número, puede ser la variable entre dos números, ¿no? Si lo hacemos a mano es fácil, la probabilidad de que I sea 2 más la probabilidad de que I sea 3 más la probabilidad de que I sea 4. No incluye al 1 porque es mayor estricto, así que arranco en 2. Entonces si lo hacemos a mano. Pero ahora que nos dejan usar la app, ¿qué harían? ¿Qué idea se les ocurre? ¿Puedo decir que esto es directamente la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 4? Menos la probabilidad de I igual 1. Y menor o igual que 1, ¿no? Puedo decir cuánto acumuló hasta el 4 y le saco lo que acumuló hasta el 1. Porque ahí le estoy sacando el 1 y lo anterior, el 0 también. Cuando uno pone menor o igual que 4, ¿quiénes está abarcando? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero yo quería a partir del 2, porque cuando uno dice mayor estricto que 1, tengo que sacar todo lo que está anterior al 1. ¿Se ve que esta igualdad es válida? Esto es cuánto acumuló hasta 4 y le saco cuánto acumuló hasta 1. Y ahí obtengo los valores de I más grandes que 1, pero menores o iguales que 4. Esto sí me encapricho usar la app, pero se puede hacer a mano tranquilamente. No sé si este se termina de entender. Si se entiende este, les va a salir el de abajo también, aunque es más difícil. ¿Cómo hacemos si quiero menor o igual que 4, pero mayor o igual que 1? O sea, acá sí queremos el 1 también. Con la app. Profe, puede ser que sea la probabilidad de I menor o igual que 4 menos la probabilidad de I igual 0. Excelente. Perfecto. Probabilidad de que I sea menor o igual que 4, tengo todo hasta el 4. Pero ¿quién tengo que sacar? Tengo que sacar el 0. Poner menor o igual que 0 o 0 es lo mismo porque antes del 0 no tiene nada, ¿sí? Así que está bien lo que habías dicho de igual a 0, ¿sí? Pero esto es usar la imaginación para usar la app, ¿sí? Se puede hacer a mano totalmente. O sea, pueden hacer directamente lo que valen 1, más lo que valen 2, más lo que valen 3, más lo que valen 4, sumar a mano y decir el resultado numérico, ¿sí? Siempre recuerden que están calculando probabilidades, entonces no hay que violar el primer axioma de probabilidad de que tienen que dar numeritos entre 0 y 1. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Eso es como el único control. Bueno, con eso terminamos el ejercicio 1 recién, con todos los incisos de más. Estaba definida la variable, dijimos la distribución, los parámetros, cuánto vale su esperanza, su varianza, y calculamos 4 probabilidades. ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna duda de la binomial? ¿De este ejercicio? No tiene más secreto que esto, no se asusten, no piensen que es complicado. El ejercicio más interesante es el 3, ¿no? Es lo que les va a pasar dentro de poquito cuando rindan el examen. Dice que hay un examen múltiples choice. En este hay 15 preguntas en total y cada una tiene 5 respuestas posibles, pero solo una es correcta. Dice que el alumno no estudió y contesta haciendo tatetí, contesta las preguntas al azar. ¿Qué variable habría que definir acá? ¿Cuál sería la variable X? Bien definida. ¿Qué es lo que interesa contar? Si soy el alumno, ¿no? El número de respuestas. Sí, perfecto. ¿Número? De respuestas correctas en 15 preguntas. Perfecto. Número de respuestas correctas
entre las 15 del examen, ¿no? ¿Es una variable aleatoria discreta o continua? Discreta. Discreta. ¿Por qué? ¿Cuál es el rango de valores? ¿Cuántas respuestas puede tener bien el alumno? Lo peor que le puede pasar. De 0 a 15. 0. Y lo mejor, 15. 15. ¿Sí? Así que el rango es finito, entonces es una variable aleatoria discreta. ¿Pero tendrá alguna distribución conocida? ¿Tendrá algún nombre particular la distribución de esta variable? La binomial. ¿Es binomial? La pregunta. Sería genial que fuese binomial, pero ¿qué tenía que cumplir para ser binomial? ¿Hay n ensayos idénticos? No, porque todas las preguntas son distintas, ¿o no? Claro, pero en cada una de Pero el las ensayo preguntas... es responder las preguntas, o sea que sí serían 15 Exacto. ensayos. Tengo 15 preguntas para responder, y cada pregunta puede ser por separado que las responda bien o mal. Así que sí, estoy repitiendo el experimento. No es tirar el dado 15 veces, pero es contestar 15 preguntas. Obvio que las preguntas son distintas, de la misma manera que las tiradas de un dado son diferentes, pero los resultados posibles en cada repetición del experimento son los mismos. Al tirar un dado 15 veces, en cada una de las 15 tiradas obtengo cualquier número del 1 al 6. Al contestar cada una de las 15 preguntas de este examen, obtengo que la conteste bien o que la conteste mal. Así que sí es cierto que tengo n ensayos idénticos. No porque las preguntas sean iguales. Quizás eso confunde, pero las condiciones del experimento son las mismas. ¿Qué otra condición se tenía que cumplir? Para ser En binomial. cada prueba haya un éxito y un fracaso. Perfecto. ¿Hay un éxito y un fracaso? Sí, Sí. ¿El éxito qué sería? responderla bien Bien. o responderla mal. Exacto. Siempre aparecen esas dos opciones. ¿Y qué otra condición se tenía que cumplir? Que las pruebas son independientes. Exacto. ¿Influye que un alumno conteste bien una pregunta con que la otra la conteste bien o mal? No. No. Se supone que en este examen no es que tiene que usar la respuesta del ejercicio 1 para hacerla del 3, ¿no? Así que hay independencia. ¿Y qué última condición se pide? Que la probabilidad de hacer bien cada choice en este caso siempre es la misma. ¿Y eso se cumple? ¿El P es constante? Sí. ¿Cuánto vale la probabilidad de éxito en cada pregunta? ¿Un quinto? Un Un quinto. quinto, ¿no? Porque cada una tiene 5 opciones y hay una sola correcta. Si el profesor cambia el examen y hace alguna de las preguntas, no con 5 respuestas posibles, sino por ejemplo con 3 respuestas posibles y que haya una correcta, ¿se cumpliría este último requisito de probabilidad de éxito constante? Si hay preguntas con 3 opciones y hay otras preguntas con 5 opciones. No. No. Fíjense cómo Sería uno un puede quinto y un cambiar el tercio. experimento levemente y ya no es binomial. Porque para ser binomial, uno de los requisitos es que la probabilidad de éxito en cada repetición sea constante. Como acá todas las preguntas tienen la misma cantidad de opciones y a su vez la misma cantidad de correctas, siempre es un quinto. Porque si a su vez otra de las preguntas les pone 2 que están bien, la probabilidad de éxito sería 2 quintos en otra pregunta. Entonces no se cumpliría probabilidad de éxito fija. Entonces, como acá se cumple todas estas condiciones, es binomial. Genial. Una vez que uno pensó todo esto, definió la variable,
dijo la distribución y cuánto valen los parámetros, cuánto vale el n y cuánto vale el p, recién ahí contesta lo que dice en el A. ¿Cómo calcularon la probabilidad de contestar correctamente al menos 10? ¿Cómo decimos al menos 10? Tendría que ser mayor o igual que 10. Perfecto. El número de respuestas correctas mayor o igual que 10. Si lo hacemos con la app, ¿cómo hacemos? Vamos a binomial. El n valía 15. 15. 15. La probabilidad de éxito, ¿Un quinto? Un quinto. 0,2, ¿no? Un quinto, si lo pasamos. Y queremos mayor o igual que 10. ¿Cuánto les quedó? No, cuando era así, ¿dónde era que cambiábamos? En la flechita acá abajo de probabilidad. No, hasta no, que- viste que en el inciso anterior hiciste D, E, F y G. ¿Cuándo era que no sabíamos y teníamos que verlo antes de ponerlo en la aplicación? Pasa que la aplicación te da o con igual, o con menor igual, o con mayor igual. Ah, Acá claro, no con, te da acá con menor. mayor igual, sí, genial. Pero si hubiéramos tenido más de 10, o sea, mayor estricto que 10, o menor estricto que 10, o entre dos numeritos, no lo tenías. Ah, ok. Pero en Si este hubiese justito sido, por está. ejemplo, mayor que 10 acá en vez de Sonaste. mayor igual. Mayor que 10 no lo tenés en la aplicación, pero sí podés decir que mayor que 10 es mayor o igual que 11. Entonces usás la aplicación pero con el 11. Ah, ok, perfecto. Pero en este caso dice al menos 10 y al menos es con mayor o igual, que es Claro. una de las opciones que da la app. Perfecto. Sí, sí. No sé si alguien lo hizo con la aplicación, si la tiene descargada en el celular. Puede que dé 0,00011. Exacto, 1, 1, sí. O sea, la moraleja es que el alumno tiene que estudiar, no tiene que contestar al azar sin estudiar porque la probabilidad es muy baja, ¿no? Esa es la moraleja de este ejercicio. Está perfecto. Esto es con la app. ¿Se puede hacer a mano? Sí. Haciéndolo a mano es sumando la probabilidad de que x sea 10 más la probabilidad de que x sea 11 más, hasta llegar a la probabilidad de que x sea 15. O sea, sumar con la fórmula de la función de frecuencia para 10, para 11, hasta 15 y van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Si lo hacen así, en cada uno tienen que reemplazar 15 tomados de a 10, 0,2 a la 10 por 0,8 a la 5, más 15 tomados de a 11, 0,2 a la 11 por 0,8 a la 4, más, en 15 que es 15 tomados de a 15, 0,2 a la 15 por 0,8 a la 0. Esto es hacerlo a mano y llegan al mismo resultado numérico. ¿Sí? Eso para el A. Y el B pide cuál es el número esperado de respuestas correctas. ¿Qué están pidiendo? Que calculemos la esperanza. Exacto. Así que en el B, cada vez que diga número medio, cada vez que diga número esperado o media, es la esperanza. ¿Y la esperanza de una binomial cómo la calculábamos? N por P. N por P. Así que en este caso es 15, que era el N, por el P, que era un quinto, ¿no? ¿Cuánto quedaría? 3. 3. Entonces el número esperado de respuestas correctas del alumno sin haber estudiado es solo 3. Es muy bajito. Y después pide cuál es la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza de una binomial? A la esperanza le multiplicamos la probabilidad de fracaso. Excelente. N por P por 1 menos P. Así que es 15 por un quinto por 4 quintos, ¿no? O sea, 3 por 4 quintos. 12 quintos. Se puede dejar así o pasar a decimal. 2,4.
a un detalle. Acá la esperanza de un número entero, pero la esperanza no tiene por qué dar un número entero, nos puede dar, no sé, 3,1, 3,2, y la respuesta es así, no se redondea. ¿Cuál es el número esperado de respuestas correctas? 3,2, si me dio con decimal, lo dejo así, no lo redondeo al entero más próximo. El número medio, número esperado, no tiene por qué dar exactamente un valor del rango. O sea, no tiene por qué dar 0 o 1 o 2 o 3. Tiene que dar dentro del rango, o sea, puede dar con decimal. A veces les choca eso, digo, y quizás hay otro ejercicio donde la esperanza no les dé un número tan redondito y les asusta. ¿Sí? ¿Se entendió el 3? Profe, yo tengo una duda. Decime. No vi el video antes de Bien. la clase, entonces estoy media perdida. El donde sacaste la esperanza, ¿cómo Sí. saben que es n por p? Porque yo tengo la esperanza, la definición, la de el 2b creo que es el práctico. Sí, de la, ¿cómo se llama? De la 3A. E3A. Sí, sí, sí. La esperanza en general es la sumatoria para todos los valores del rango de x por la f chiquitita de x, que esto es lo que hacías en la práctica 3A. Claro. En la práctica 3B, lo que hace Ceci en los videos de teoría es reemplazar, por ejemplo, cuando x es binomial NP, NP, la función de frecuencia tiene una fórmula particular, n tomado de ax, p a la x, 1 menos p a la n menos x. Entonces, si vos reemplazás y el rango de esta variable va desde 0 a n, si vos reemplazás ahora la sumatoria que vaya desde 0 hasta n, x por esta formulita, con toda la paciencia del mundo, se llega a que esta cuenta da n por p. Entonces, como eso ya está demostrado en la teoría, y está en cualquier libro de probabilidades, es re tedioso porque hay que desarrollar este número combinatorio, empezar a simplificar y demás, y se usa el binomio de Newton, entre otras cosas. Llegas a esto, a que vale n por p. Ok, Y después, perfecto. pero vos no necesitas recordar la demostración. En un examen final no te van a pedir esta demostración, porque es algo de álgebra. Vos en el examen ya usás directamente el resultado teórico. Ok. Lo mismo que la varianza. La calculamos como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Entonces, para hacer esta demostración, arranca con esto, usando en este caso particular la sumatoria desde 0 hasta n de x al cuadrado por esa formulita. Y con muchísima más paciencia, llega a que todo esto menos n por p todo al cuadrado da n por p por 1 menos p. ¿Sí? Pero Ok. no es el objetivo. Después también ella demuestra o menciona que cuando es Poisson-Lambda, la esperanza da lambda y la varianza da lambda. Pero no focalicen en la demostración o deducción de esto, sino en cuánto da la esperanza y la varianza, que si tiene una distribución particular, ya se sabe, ya se demostró que vale tanto la esperanza y vale tanto la varianza y se usa. ¿Sí? Buenísimo. Pero Esos esta, son los videos de la claro, sí, profe, ¿no? sí, sí. Incluso si no lo puso es porque no lo considera importante, ¿sí? Porque tampoco están las demostraciones en el apunte, lo que te estoy diciendo de esto. Te dice, se puede ver que se llega a esto. Y ese se puede ver, lo encontrás en cualquier libro, si te interesa, y nos puedes preguntar en la parte de consultas teóricas. Pero sí recordá que esta es la definición en general, porque después les gusta tanto la binomial que en la práctica 3B quieren usar el n por p, y no hay que usar en la práctica 3A. No había Claro, una bueno, yo binomial. pensaba eso, que se habían, digo, bueno, están haciendo otra cosa y no lo vi. No. En la O sea, es lo 3A mismo, se pero hace así, porque tenés claro. los valores puntuales y la función de frecuencia, y tienes que hacer cada valor por su probabilidad más el otro valor por su probabilidad y paciencia. Eso en la 3A. En la 3B, cuando vos descubrís que es binomial, sí podés usar esta formulita para calcular la esperanza. Pero no se enamoren tanto de esta formulita que la quieran usar en todos lados, cuando no corresponde. Eso nada más. Oye, gracias. No, de nada. Ahora que charlamos el 1 y que charlamos el 3, ¿cuál de los dos ejercicios les gustó más? ¿El 1 o el 3? Cuestión de gusto, yo les digo cuál me gusta más a mí. El 3. El 3.
Porque en el 3 hay que pensar más. Tienen que pensar qué variable es la que tienen que definir, tienen que pensar si es o no binomial, tienen que descubrir los parámetros. Es como más de razonar, ¿sí? Y en ningún lugar decía hay una binomial. En cambio, en el 1 ya está como muy guiado, número de ventas, tanto. Y es como, ¿qué distribución tiene? Como que los va guiando, pensá que es binomial, ¿sí? Pero bueno, tiene que hacer todos los de la práctica igual. ¿Hasta acá bien? Eso de binomial. ¿De binomial alguna duda? Ahora pasamos a Poisson. En el ejercicio 7, por ejemplo, que es muy interesante, habla de la distribución de árboles afectados por una plaga en un bosque. Dice que sigue un proceso de Poisson y que hay 2 árboles afectados por acre. Este es un proceso espacial de Poisson. Cada vez que sea Poisson, la variable aleatoria del enunciado lo dice, así que no se asusten, no hay que identificar que sea Poisson, lo dice siempre. El A nos dice que se selecciona al azar una región de 4 acres y nos pide calcular una probabilidad. ¿Qué variable sería correcto definir en el inciso A? ¿Qué plantearon? ¿Qué es lo que queremos contar? La cantidad de árboles Perfecto. afectados por acre. Afectados por esa plaga, los que están enfermos, ¿no? Por la plaga, pero lo que es importante es decir en cuántos acres. En 4 acres, ¿no? Entonces, una manera práctica de llamar a esta variable podría ser x, pero ponerle un sub 4. Entonces, uno la ve y ya sabe que está analizando los 4 acres, ¿sí? ¿Qué distribución tiene esta variable aleatoria? Lo dice el enunciado, ¿no? Sí, en P2. Exacto. Es Poisson. ¿Cuál es el parámetro en general que tiene la distribución Poisson? Lambda. Lambda, genial. ¿Y el lambda cuánto vale? ¿Cómo lo sacamos? El dato decía que había 2 árboles afectados cada acre. Ese dato sería la tasa, ¿sí? Que en general la tasa se la llama con la letra C. 2 cada acre es la tasa. Y el lambda es la tasa por el área que se considere, en este caso que es un proceso espacial de Poisson, o el volumen, si fuera que estoy considerando, no sé, cantidad de bacterias en un tubito de ensayo. O si fuese temporal, es el C por el tiempo T, ¿sí? Pero ¿cuánto valdría el lambda en este ejercicio A? 8. 8, porque es 2 cada acre por 4 acres, ¿no? Entonces se simplifica y queda 8. Cuidado que el lambda no es 2, aunque acá arriba diga 2. Como acá estoy considerando esta superficie, el lambda va a ser 8, ¿sí? Entonces, definimos la variable, decimos la distribución y cuánto vale el parámetro. El rango de valores, ¿cuál es? ¿Cuántos árboles pueden estar afectados por la plaga? Si el dueño tiene suerte. 0. 0, 1 1, o, 2. no sé, hasta más infinito, ¿no? El rango de valores es infinito numerable. No sé el número máximo de árboles que pueden estar afectados. Lo que pide calcular es la probabilidad de encontrar más de 10 en esa región. ¿Cómo planteamos eso?
x4 mayor a 10, mayor Perfecto. estricto. Bien. ¿Y cómo se les ocurre resolverlo? Hay muchas maneras, pero ¿cuál sería la más práctica? La del complemento. Perfecto. Por propiedad del complemento, ¿qué queda? 1 menos la probabilidad de x4 menor o igual a 10. Perfecto. Y esto o se puede hacer con la app. Pasa que ahora hay que entrar en la aplicación, no a binomial como hoy, sino cuando dice seleccionar distribución, Poisson, que es la última de todo. Y ahí pide decir cuánto vale el lambda, que en este caso el lambda es 8. Acá queremos con menor igual, ¿no? Entonces elegimos x menor igual y queremos x igual 10. Y ahí la aplicación da la probabilidad de que x sea menor, x4 sea menor o igual que 10, que vale 0,81589. ¿Sí? Y ese no es el resultado, sino que es 1 menos ese, ¿no? Eso sí lo hago con la app. Si no lo hago con la app, lo puedo hacer con las tablas. Porque la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 10 es la función de distribución acumulada de Poisson en 10. Y esto se mira en tabla de Poisson, tabla acumulada de Poisson, en la columna 8, columna de lambda igual a 8, y en la fila de k o de x igual a 10. ¿Sí? En las tablas acumuladas de Poisson ya tienen este resultado. Esta es otra forma sin la app. Sin la aplicación es usando las tablas, que es así se pueden tener en un parcial o final presencial. Y otra forma, para el que tiene mucha paciencia, es la probabilidad de que x sub 4 sea menor o igual que 10, es con toda la paciencia del mundo hacer la sumatoria de la probabilidad de que x4 sea 0, más la probabilidad de que x4 sea 1, más, hasta llegar a la probabilidad de que x sub 4 sea 10. Y en cada uno de ellos, reemplazar por la función de frecuencia en 0, en 1, hasta 10. O sea, escribir e a la menos lambda, que es menos 8, lambda, que es 8, a la k, que es 0 sobre 0 factorial, más e a la menos lambda, o sea, e a la menos 8, 8 a la 1 sobre 1 factorial, y así siguiendo hasta 10. Estas son las tres maneras de resolver este inciso. O con la aplicación, o con la tabla, o a mano. No sé cuál prefieren ustedes para el examen. Los escucho. ¿Cuál les gusta más? La aplicación. La aplicación. Bueno, se puede usar la aplicación siempre y cuando sea virtual. El A es eso, no pide nada más. En el B tenemos un problemita. Profe, Sí. una consulta. Entonces, o sea, la respuesta sería que la probabilidad es 0,19. Claro, no hice la cuenta de resta. Necesito hacer 1 menos No, sí, está bien. O sea, era para dejarme la 0,81589. nomás. Sí, yo lo puse con todos los decimales y me dio 0,184, ¿puede ser? Bien. Buenísimo. Sí. Gracias. No iba a arriesgarme a hacer la cuenta mental, Luciano, estaba usando la calculadora. Sí. Está bien. Lo que pide es más de 10 con mayor, pero la aplicación no da con mayor. ¿Se puede hacer directamente con la aplicación, ya que estamos jugando? Con mayor igual, pero mayor igual que ¿quién? Para sacar esta, la probabilidad de que x sub 4 sea mayor que 10. 11. Mayor que 11. ¿Sí? Si yo digo más grande que 10, es que empiezo a partir del 11. Así que es mayor o igual que 11, y ahí automáticamente te da 0,184. ¿Sí? El que usa la app no es necesario usar la propiedad del complemento si se avivan de que mayor estricto es lo mismo que mayor o igual que el siguiente. ¿Sí? Pero esa es la idea del inciso A. El inciso B es mucho más interesante y les va a sonar a la práctica 3A muchísimo,
Dice, se desea eliminar la plaga en una región de 10 acres. Si estoy considerando 10 acres, ¿sirve la variable aleatoria del inciso A? No. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir otra variable. Porque estoy contando en otra región, entonces esta no me sirve, porque está contada en una región de 4 acres. Y si esta la llamé X, a la otra no la puedo llamar X. Digo si no usan el subíndice. El que no quiere usar la notación de subíndice no la usa. Pero si a la del inciso A la llamaron X sola, a la del inciso B la llaman Y o W u otra letra, ¿sí? Por eso conviene, me parece a mí, una sugerencia personal, usar la notación de subíndice. Al inciso B, yo hubiera definido X sub 10, la variable. ¿Cómo la definimos de manera coloquial? Con palabras. Cantidad de árboles Sí, sí. afectados Cantidad. por la plaga en 10 acres. Perfecto. ¿Pero hay que definirla de nuevo? Sí, hay que definirla de nuevo, porque es otra. Afectados por la plaga en 10 acres. Fíjense que no puse por acre, sino en tanta cantidad, ¿sí? La distribución sigue siendo Poisson. Eso no cambió porque es un proceso de Poisson. Pero en lambda sí cambió. Hoy era 8, pero ahora ¿cuánto vale en lambda? 20. 20. Porque es C por A. Si el C era 2 cada acre y tengo 10 acres, es 20. Perfecto. Entonces, vuelvo a definir la variable aleatoria, vuelvo a decir la distribución y vuelvo a recalcular el parámetro. Y el rango de valores de X sub 10 también empieza en 0 y no termina nunca. Eso es lo que decía el enunciado. Ya cuando arranco leyendo de que tenía 10 acres, ya sé que voy a tener que definir otra variable. Pero a su vez dice, el costo de fumigación es 50 pesos por cada árbol afectado. Y hay un costo fijo de 500 pesos por el alquiler del equipo. Encuentre el valor esperado y la varianza del costo total. ¿Qué me están pidiendo encontrar? Cuando dice encuentre el valor esperado y la varianza del costo total. La esperanza y la varianza. Esperanza y varianza. Exacto. La esperanza y la varianza, genial. Pero pide la esperanza y la varianza de X sub 10. Porque X sub 10 era la cantidad de árboles afectados por la plaga en 10 acres. Y acá dice encuentra el valor esperado y la varianza del costo total. ¿De qué variable me están pidiendo calcular esperanza y varianza? De la función lineal que se está formando. Exacto. Hay que definir otra, ¿no? Hay que definir otra. La podemos llamar C si quieren. Que sea el costo total por fumigar los 10 acres. ¿Cómo se relacionaba? ¿Qué decía? Que era un costo fijo de tanto más tanto por la cantidad de árboles, ¿no? Fumigados. ¿Cómo la podemos escribir? Es una función de X sub 10, perfecto. Pero ¿cómo es esa función lineal? Vuelvo al enunciado. 500 más. Vale. Sí, era 500 fijo y 50 por cada árbol afectado. Así que, ¿cómo sería la fórmula? Perdón, ahí vuelvo a la pizarra. 500 Más 50 por X sería. más 50 por X, perfecto. ¿Qué X? X sub 10, ¿no? Entonces, pide la esperanza de C y la varianza de C, porque pedía la esperanza y la varianza del costo total. Pero si C es, déjenmela escribir así, 50 por X sub 10 más 500, y es una función lineal. ¿Cómo se puede calcular la esperanza de esa función lineal?
¿Usando qué propiedad? La que dijo Mica de linealidad. Realidad. Excelente. Linealidad de la esperanza. ¿Y cómo quedaría? Este es el papel de A y este es el papel de B, ¿no? La esperanza de A por X más B era 50 por la esperanza de... Cuadrado. 50 por la esperanza de X sub 10 más 500. 500. Perfecto. Lo único que nos falta es sacar la esperanza de X sub 10 y terminar el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto vale la esperanza de X sub 10? Sabiendo que X sub 10 tiene distribución Poisson-Lambda. 20. 20. Y ya que estamos, ¿cuánto vale la varianza de X sub 10? Sabiendo que X sub 10 es Poisson-Lambda. 20. 50 al 20, cuadrado por porque la esperanza y la varianza de Poisson es su parámetro lambda. Entonces la cuenta es simplemente hacer 50 por 20 más 500, terminar el ejercicio. Numéricamente es fácil de resolver, pero conceptualmente este ejercicio tiene muchísimo. Porque tienen que definir dos variables, X sub 10 que es Poisson y C que es el costo, una función lineal de X sub 10. Tienen que saber la propiedad de linealidad de la esperanza y tienen que saber cuáles son las esperanzas y varianzas de esta distribución en particular. Es un ejercicio que sale en un renglón, pero para el alumno implica un montón de conocimiento. Tiene que demostrar que sabe un montón de temas. Este ejercicio me encanta, porque es fácil de resolver, poquitas cuentas, pero si está bien modelizado, bien definidas las dos variables que tiene que usar, sale rápido. Si se dan cuenta que hay dos variables, una que cuenta cantidad de árboles, que es Poisson, y otra que cuenta el costo, que es una función lineal de esa. Para la varianza, ¿qué podemos hacer? Para la varianza de 50 por X sub 10 más 500. A al cuadrado, Perfecto. la propiedad. La propiedad de la varianza, ¿sí? El A acá vale 50, ¿no? Entonces 50 al cuadrado por... La varianza de X10. Perfecto. ¿Y este Es 500? 20. Queda ahí. Desapareció. La varianza de una constante es 0. Entonces, 50 al cuadrado por la varianza de X sub 10, que ya dijimos que esta de acá valía 20, ¿no? Para este caso particular, 50 al cuadrado por 20. Y ahí terminó el ejercicio. Bueno, no hice las cuentas, pero... ¿Qué opinan del ejercicio 7? Profe, ¿por qué se va el 500 ahí? Por la propiedad que vieron en la práctica 3, lo voy abajo. En la práctica 3A, vieron que si X es una variable aleatoria discreta, igual lo mismo va a valer para continuos en la práctica 4. La esperanza de A por X más B, donde A y B son numeritos reales cualesquiera, era A por la esperanza de X más B. Está demostrado en la teoría por Ceci. Y la varianza de A por X más B es A cuadrado la varianza de X. No es lineal la varianza. No es como la esperanza que este más B sobrevive como más B. Ceci en el video hace la demostración de por qué desaparece la B en la fórmula. Pero esta es una propiedad de la varianza de una función lineal que es muy importante y ya se puede usar el resultado. La varianza mide la dispersión y sumarle una constante los traslada a los valores, pero no cambia la dispersión por eso. Estas dos fórmulas también van a ser válidas en la práctica 4, porque también para variables aleatorias continuas valen las mismas dos. Les adelanto, así que las van a seguir usando. ¿Les Profe, parece? en la varianza nos quedó 50 al cuadrado por la varianza de X10, ¿no? Claro, X sub 10. que era 20, ¿sí?
Ok. No hice la cuenta, pero 50.000 creo que dio. En perfecto. total, todo. Sí, lo estaba haciendo acá. 50.000, perfecto. Y en el anterior, 50 por 20, más 500, ¿no? ¿Cuánto les dio? También 1.500. 1500. Perfecto. Coincidimos. Igual, más allá del valor numérico final, importa usar bien las propiedades y modelizar bien. ¿Les parece interesante el ejercicio 7? Sin respuestas, así que no sé qué pensar. Son fáciles los de Poisson, ¿sí? El único cuidado que tienen que tener es, si en incisos diferentes estoy contando una región distinta, un lapso de tiempo diferente, tengo que definir una nueva variable. No me sirve la variable anterior. Entonces conviene definir X sub A, cantidad de árboles afectados por la plaga, en A, cantidad de acres. O si estoy considerando un proceso temporal de Poisson, como en el 5 es, en el 4. Este es cuántas solicitudes de información llegan en un minuto. La razón o la tasa son 3 por minuto. Esa es la tasa. 3 cada minuto. Pero acá pregunta, ¿en un minuto, en 2 minutos? ¿Sí? O sea, si cambia el lapso de tiempo, tengo que definir una nueva variable. Se puede llamar x sub 1, x sub 2 o x sub t en general. Número de solicitudes recibidas en t minutos. Ahí le estoy pensando en general. Le pongo con un sub t y después voy cambiando quién es ese t. X sub 1, X sub 2, lo que fuese. ¿Sí? Ese detalle tienen que tener cuando sea Poisson. Un proceso de Poisson. Este es temporal, el 7 que habíamos hablado es espacial. Pero no van a tener ningún problema para resolverlos de la práctica. Primero, decir, ¿cómo es que se llamaba? La variable aleatoria era decir que el primer operador no recibe solicitudes y eso. Bien, ¿cuál es la variable aleatoria? Porque el API de eso, definir qué variable aleatoria usará. ¿Cómo la quisieron llamar? Yo no le puse nombre, puse directamente eso y la dejé vacía por la duda. X le podemos llamar. Número de Analiza un minuto, solicitudes. ¿no? X sub 1, ¿me dejan que la llame? Sí. ¿Cómo la definimos coloquialmente? ¿Cómo me la dictarían? Número de solicitudes recibidas por minuto por operador. Exacto. Número de solicitudes recibidas. ¿Por qué operador? No define el operador. Según El primer enunciado, operador. dice que es el primero, perfecto. Recibidas. No me deja escribir. Por el primer operador. ¿En cuánto tiempo decía? En Un minuto. un minuto. Esa es la definición de la variable aleatoria, porque dice definir qué variable aleatoria usará. Esta es. No puede obviarse la palabra número de, porque lo que está buscando es esa cantidad, ¿sí? Y tampoco en qué lapso de tiempo, en un minuto, ¿sí? ¿Cuál es el rango de valores de esta variable? O sea, ¿cuántas solicitudes puede recibir en un minuto? 3. Entre 0 y 3 sería 0. 0, 1, 2, 3, 4, pueden ser infinitas, ¿no? Porque dice que sigue un proceso de Poisson, ¿sí? Y el rango de Poisson es de 0 hasta más infinito, porque es una variable aleatoria discreta con rango infinito numerable, ¿sí? Esto no lo pedí igual, lo pregunté yo. ¿Cuál es la distribución de esta variable? X sub 1.
¿Es binomial? ¿Qué distribución tiene? Poisson sería. Perfecto. No lo había leído en el chat. Poisson, muy bien, Valentina. Entonces, en el chat y en el audio también. Poisson. El parámetro de Poisson en general es... Por eso, porque aparece en Lambda. Exacto. lo dice en la- Poisson nunca lo tiene que adivinar, va a estar acá. Sigue un proceso de Poisson. Cada vez que cuente solicitudes, dice que el número de esas solicitudes que llegan sigue el proceso de Poisson. Lo va a decir el enunciado. ¿Sí? Así que no se asusten. Poisson no es que tienen que adivinarlo, sino que lo dice el enunciado. En este caso, ¿cuánto tiene que valer el lambda? 3. 3, porque decía que era 3 cada minuto por un minuto, justo se cancela y queda 3, ¿no? Genial. Entonces, ya cumplimos la parte que decía con negrita, definir qué variable aleatoria usará, x1, y cuál es su distribución, Poisson con lambda 3. Listo. Ahora lo que pedía era, ¿cuál es la probabilidad que durante un periodo de un minuto el primer operador no reciba solicitudes? ¿Qué probabilidad hay que calcular? que x es igual a 0. Que x1, lo llamamos así, sea igual a 0. Perfecto. Y esta es la función de frecuencia en 0. ¿Cuál era la fórmula de Poisson para 0? En general era e a la menos lambda, lambda sobre x factorial, ¿no? Esta era en general. En este caso particular, ¿qué nos queda si vamos reemplazando? E a la menos 3 Perfecto, por 3 a la 0 perfecto. sobre 0 factorial. Perfecto. 3 a la 0 es 1 por convención y 0 factorial es 1 por convención. Así que queda directamente e a la menos 3. Si lo hacen con la calculadora científica, tienen que utilizar el que aparece con amarillo arriba del LN, el e a la XS. Van a escribir Shift esa para que aparezca E, y después, para poner el menos 3, no usen el menos de resta de la calculadora, sino el menos que aparece entre paréntesis acá. Ese es para el signo. E a la menos 3. Y ahí automáticamente da 0,049, ¿sí? Digo porque a veces esos detallecitos hacen que les tire error en la calculadora, ¿sí? ¿Se puede hacer con la app en vez de hacerlo con calculadora? ¿Alguno de ustedes cuando lo plantearon lo hicieron con la aplicación? ¿Llegaron a lo mismo? Si lo quiero hacer con la aplicación, ¿qué hago? ¿Qué distribución elegimos? Poisson. Poisson, listo, perfecto. No importa cómo lo pronunciamos, siempre cuando elijamos esa. El El lambda, lambda. ¿cuál ingresamos? 3. 3, perfecto. ¿Qué uso? ¿La de igual, la de mayor, mayor igual, menor igual? Da igual. La de igual. ¿Y en X qué pongo? 0. 0, genial. Vamos a controlar. 0,0497, ¿sí? ¿Se puede hacer con la tabla de acumulada? Sí, voy a la tabla columna 3 y me fijo en el primer renglón, en el 0, porque justo lo que acumuló hasta 0 coincide, así que también lo podría haber hecho así. Listo, ya terminamos el A. El B, que es un poquito más difícil, dice, si el primer operador no recibió solicitud durante el último minuto, ¿cuál es la probabilidad de que reciba 4 solicitudes en los próximos 2 minutos? ¿Qué plantearon para el B? ¿O cómo lo podemos encarar? Es mucho más difícil el B.
si el primer operador no recibió ninguna solicitud durante el último minuto, ¿cuál es la probabilidad de que reciba 4 en los próximos 2 minutos? Cuando ¿Tendríamos aparece que nuevamente poner X algo y poner número de solicitudes recibidas? ¿Eso hay que hacerlo de nuevo? Exacto, hay que definir y modelizar todo de nuevo, ¿no? Sí, sí. Vamos a empezar. Para el B es mucho más largo. ¿Cuántas variables vamos a tener en el B? 2 me parece que son, Dos. ¿no? Por un lado tenemos la X1 que teníamos antes, ¿no? Número de solicitudes recibidas en un minuto. Por un operador, ¿no? Me olvidé esa parte. Que esta habíamos dicho que era Poisson con lambda 3. Pero ahora nos interesa otro lapso de tiempo, ¿no? Me decía, ¿cuál es la probabilidad de que haya 4 solicitudes en cuántos minutos? 2. En 2. Entonces hay que definir otra variable, le voy a poner x sub 2, que sea número de solicitudes recibidas en 2 minutos. ¿Sí? ¿Qué distribución va a tener esta variable x sub 2? También cuenta solicitudes. ¿2 será? No. Pero distribuciones 6. binomiales, Sí. Poisson, ¿qué sería? Poisson. Poisson. Todas las que cuenten solicitudes son Poisson, eso ya lo sabíamos. Lo que cambia ahora es cuánto vale el lambda, ¿no? Porque eran 3 cada minuto de cantidad de 6. solicitudes. Entonces, en total, C por T quedaría que ahora el lambda, muy bien Ariana, es 6, ¿sí? En el chat estoy diciendo. Entonces, tenemos estas dos variables. Para arrancar tenemos que definir estas dos. Si vieron los videos de Gra, vieron que los procesos de Poisson cumplen un listado de características que es muy importante que las sepan. Si cuento el número de solicitudes recibidas en un minuto, no importa si es entre las 7 de la mañana y las 7 de un minuto, o si es entre las 9:30 y 9:31 minutos. Importa el lapso de tiempo considerado, no exactamente cuándo ocurrió ese minuto, o estos 2 minutos, ¿sí? No sé si me explico. Si tengo una variable que me quiere contar entre las 16:15 y 16:16, es la misma que cuente cantidad de solicitudes que recibí entre las 10 y 10:01, porque en ambos el lapso de tiempo fue 1, entonces el lambda va a ser igual, ¿sí? 3 por 1. ¿Sí? Volviendo al enunciado, ya que definimos estas dos variables, pedía, si el primer operador no recibió ninguna solicitud, ¿cuál es la probabilidad de que reciba 4 en los próximos 2 minutos? Como arranca con este si pasó tal cosa, ¿qué tipo de probabilidad están pidiendo? Condicional. Condicional, perfecto. Entonces, este ejercicio está pidiendo la probabilidad de algo dado, la barrita de dado, algo. Pero tenemos que decir qué es lo que va acá y qué es lo que va acá, ¿no? Antes de la barrita y después de la barrita. Si no recibió solicitudes en un minuto, ¿cuál es la probabilidad que reciba exactamente 4 en 2? ¿Qué planteamos? ¿Qué escribimos adelante de la barrita, después de la barrita? Esta barrita se leía como sí, ¿no? Y acá era si no recibió solicitudes en un minuto. ¿Cómo decimos eso? ¿Con qué variable? ¿Con x1 o con x2? Con X1. ¿Que no recibió solicitudes? Igual a 0. Impecable. x1 igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que reciba exactamente 4 en los últimos 2 minutos? X2 igual a 4. Excelente. Este planteo es clave que lo hagan bien, porque si acá arrancamos planteando mal lo que pide, el ejercicio va a estar más resuelto, ¿sí? Así que sean muy cuidadosos en definir estas dos variables
y ver cómo plantear la probabilidad condicional. Acá me cambio un cachito de práctica. Si estamos en la práctica 2, ¿se acuerdan la probabilidad de A dado B? O la probabilidad de que ocurre A si pasó B. La probabilidad condicional, ¿cómo se definía? Como la probabilidad de A intersección B dividido ¿quién? Probabilidad de B. La probabilidad de B. Pero había un tema muy interesante. Si A y B eran eventos independientes, ¿cómo se calculaba la probabilidad condicional de A dado B? ¿O a qué se simplificaba nada más? La probabilidad de A. Excelente. Siempre y cuando la probabilidad de de B no fuera cero, ¿no? Cero. Sí. Pero digo, sabiendo que hay independencia, la probabilidad condicional era esto nada más, ¿no? Entonces, este ejercicio hay dos maneras de resolverlo. La manera larga es usando la definición de probabilidad condicional, ¿no? Pero la manera corta y a lo que apunta el ejercicio es usando las propiedades del proceso de Poisson. Si vieron el último video, una de las características que tienen los procesos de Poisson es que verifican que las variables son independientes si los lapsos de tiempo no se están superponiendo o si las áreas consideradas no se están superponiendo. Esto contaba, si volvemos, la variable x1 contaba en el último minuto y la variable x2 en los próximos 2 minutos. O sea, los lapsos de tiempo no se están superponiendo. Entonces, saber lo que pasó durante el último minuto no influye en el cálculo de los próximos 2 minutos. ¿Sí? Vamos a especificarlo. Recibidas en el último minuto. Y esto es en los próximos 2 minutos. Supongamos, esto es entre las 9:32 y 9:33, y esto es de las 9:33 hasta las 9:35 am. No hay superposición en los horarios. Entonces, saber que pasó esto no influye y va a ser igual a ¿qué probabilidad? De x2 igual 4. Excelente. Se reduce a eso y lo tengo que justificar. Por independencia. ¿Entre quién? Entre x1 y x2, ya que los intervalos de tiempo no se superponen. Saber que hay independencia siempre, siempre pasa esto en los procesos de Poisson, le simplifica un montón el ejercicio. ¿Y esta cómo se va a calcular? La probabilidad de que x2 sea igual a 4. Queda fácil porque ya sabíamos que era Poisson con lambda 6, ¿no? Esta es la función de frecuencia en 4. ¿Cómo queda la formulita? O se puede hacer con la sino también. En general era e a la menos E a la lambda. menos 6 Perfecto. por 6 a la cuarta sobre factorial, 4 factorial. Perfecto. Un detalle simple que cuando lo escriben apurados a veces se olvidan de este menos, porque es e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial, la formulita. Y si no le ponen este menos acá en el exponente, esto les da inmenso, porque el e es el número e, 2,71 elevado a la 6, les dan probabilidades mucho más grandes que 1, así que no se olviden de este menos que tiene en el exponente, la exponencial, ¿sí? Ese detallecito.
Eso es todo el ejercicio. Para mí, este inciso es uno de los más difíciles de toda la práctica, porque tienen que usar e identificar que hay una probabilidad condicional y usar sí o sí una de las características de los procesos de Poisson, que es la independencia, ¿sí? Pero con esa condición, que los intervalos de tiempo no se superpongan. O si estoy considerando áreas, como hoy hacíamos de número de árboles afectados por la plaga, puede ser, ¿cuál es la probabilidad que en 2 acres haya exactamente 4 árboles afectados, sabiendo que en el acre de mi vecino hay ninguno afectado? Saber lo que pase en el acre de mi vecino no va a influir en el cálculo de mis 2 acres de tierra. ¿Se entiende? Esto se puede usar no solo para procesos temporales, sino para procesos espaciales también. Siempre y cuando los acres, los terrenos, no se superpongan, el cálculo de la probabilidad en algo es independiente del cálculo de la probabilidad en el otro sector. No sé si se entiende esta parte. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe, se entiende. Bueno, los pongo a prueba entonces, si se entiende. Vamos a pensar una adicional, ya que se entendió. Calcule la probabilidad. Adicional. Calcule la probabilidad de que el número de solicitudes recibidas en el primer minuto sea de exactamente 3 y, intersección, el número de solicitudes recibidas en los últimos 2 minutos sea menor o igual que 1, o sea, a lo sumo 1. Con las mismas 2 variables que definimos hoy. Esto es el número de solicitudes recibidas en los próximos 2 minutos, que quiero que sean a lo sumo 1, y esto era el número de solicitudes recibidas en el primer minuto, que quiero que sean exactamente 3. Y quiero esto y lo otro, o sea, la probabilidad de la intersección. ¿Cómo lo calculo y por qué? Esto se ha tomado en varios exámenes, por eso se lo Por pregunto. independencia Bien. sería la probabilidad de x1 igual 3 por la probabilidad de x2 menor o igual a 1. Perfecto, pero no estamos usando esta definición de independencia que estaba acá arriba. Estamos usando la otra, que si A y B son independientes, entonces la probabilidad de A intersección B era igual a P de A por P de B. O sea, el ejercicio se puede tomar con una probabilidad condicional para jugar con la independencia, o se puede tomar así también. Y calculamos cada una de estas por separado. ¿Se ve? Esta es la función de frecuencia en 3, pero para una Poisson con lambda 3. Y esta es la acumulada en 1, o sea, sumar la de 0 y la de 1, pero para una Poisson con lambda 6. Entonces hago cada una de estas cuentitas por separado y las multiplico. ¿Y por qué tengo que justificar que hay independencia entre x1 y x2? Porque los lapsos de tiempo que se están considerando no se están superponiendo. ¿Sí? No era tan feo el ejercicio adicional, ¿no? Para que recuerden las 2 definiciones de independencia de eventos. O puede ser esta o esta otra. Cualquiera de las 2 según lo que pide el enunciado. Bien, volviendo al verdadero ejercicio que era el C de este. Y este es el más complicadito. Va, una vez que encuentran la técnica, no. Hasta ahora teníamos que la variable que contaba cantidad de solicitudes que se recibían en determinado lapso de tiempo era Poisson. Pero en el C dice cuál es la probabilidad de que durante un periodo de 1 minuto exactamente 2 de los 6 operadores no reciban solicitudes. Para el inciso C, ¿me sirve la variable del A? ¿Hay que definir una variable nueva? ¿Qué se les ocurre hacer en el C? Es para pensar el C. Decía que... Sí, te Definir una variable nueva. Bien, ¿y qué va a contar esa variable? Porque decía que en 1 minuto
Ahí se me borró qué decía. 2 de los 6 operadores. Exactamente 2 de los 6 operadores no reciban solicitudes. ¿Qué variable nueva habría que definir? ¿Qué es lo que va a contar ahora? Cantidad de solicitudes recibidas en un minuto por 2 operadores. La por 2 de variable x1. Cantidad de de solicitudes recibidas por el operador o por un operador o por el primer operador en un minuto. Esta ya la habíamos definido en el inciso A y habíamos dicho que esta tenía distribución de Poisson con lambda igual a 3. Pero acá cuando dice exactamente 2, este numerito 2, ¿qué es lo que está contando? ¿Solicitudes? Cantidad de solicitudes me la dice acá. No reciban solicitudes. Operadores son. Ahí estamos. La probabilidad de que x1 sea 0 ya la habíamos calculado, era e a la menos 3. Pero cuando dice 2, está contando operadores, como está diciendo Daniela también en el chat. Entonces, esta variable cuenta solicitudes. Necesitamos otra variable que cuente operadores, ¿no? Entonces vamos a definirla con otra letra. Ahora sí cambio de letra. Todas las que son X están contando solicitudes y el subíndice me dice el tiempo. Si es X1 era en 1 minuto, si era X2 era en 2 minutos. Pero ahora voy a definir otra que cuente cantidad de operadores. ¿Cuántos operadores había? En total eran 6. Claro. Entonces voy a decir cantidad de operadores que les pasa algo, que ahora vamos a ver qué es, entre los 6 que había. Los 6 que trabajan en esa oficina. ¿Qué me interesa saber que le pasó a cada operador? Yo entrevisto al primero, le digo, fulanito, ¿cómo te llamas? Ezequiel, bárbaro, decime, ¿qué es lo que quiero saber si le pasó o no le pasó? Que no recibieron solicitudes. Recibió solicitudes. Exacto. ¿En cuánto tiempo? ¿En toda la mañana? ¿En el día de ayer? Un minuto. En un minuto. Entonces, cantidad de operadores que no recibieron solicitudes en el último minuto o en un minuto de tiempo, ¿no? Yo soy el jefe de esos 6 operadores y les voy preguntando eso. Vos, fulanito, ¿recibiste solicitudes en el primer minuto? ¿Qué me puede responder? ¿Sí o no? Que un operador me conteste que no recibió solicitudes, ¿influye en que otro lo atendieron o no? ¿O recibió solicitudes o no? ¿O son independientes lo que le pasa a un operador y lo que le pasa al otro? Son independientes. Son independientes. Entonces, estamos diciendo que recibió una solicitud o no. O sea, hay un éxito o hay un fracaso. Lo que le pase a uno es independiente del otro. Tengo un número fijo de operadores, que son 6. La probabilidad de no recibir solicitudes en un minuto, ¿es la misma para cada operador? ¿Cuánto vale? La probabilidad de que un operador cualquiera no reciba solicitudes en un minuto de tiempo. ¿Cuánto vale numéricamente? E a la menos 3. E a la menos 3. Esto que está acá es la probabilidad de éxito que me interesa de esta variable rosa. ¿Qué distribución tendría esta variable I? Que cuenta acá, binomial. Pero ¿se dan cuenta que cumple los requisitos para ser binomial? Que hay un n fijo. ¿Cuál es el n? 6. 6. Hay 6 operadores, perfecto. Cada operador puede tener un éxito o un fracaso. El éxito es no recibir solicitudes en un minuto.
No porque sea algo positivo, sino porque es lo que me interesa contar. Hay un éxito y un fracaso. Y la probabilidad de éxito, P, ¿cuánto vale? E a la menos 3. Este ejercicio es interesante porque no me lo dan automáticamente, esto vale 0,0049, sino que la probabilidad de éxito de la binomial se calcula con otra variable aleatoria que tiene otra distribución. En vez de ser un dato directo del ejercicio, P vale tanto, como nos pasaba en el 1, que decía P vale 0,4, acá el P, para encontrarlo, lo tengo que calcular con una Poisson. Robárselo a Poisson para saber cuánto vale la probabilidad de éxito de esta. A esto se llama jugar en el mismo enunciado con dos variables, donde el parámetro de una se calcula usando la otra. Y este jueguito acá está hecho con una binomial y Poisson. O sea, la probabilidad de éxito de la binomial se la sacamos a Poisson. Pero cuando lleguen a la práctica 4, la probabilidad de éxito de la binomial se la pueden robar a una variable aleatoria continua aparte, que hacen la cuenta con esa y se la roban y dicen cuánto vale el P. O sea, la binomial es muy importante y se puede mezclar con cualquier otra distribución. ¿De qué manera? Calculando el P, la probabilidad de éxito, con otra, que no sea un dato directo del ejercicio. No sé si eso marea o eso se entiende. Que este P lo robamos de acá, porque es lo que me interesa contar. Este es el más difícil. Sí se entiende, Janet, buenísimo. Entonces, hay que darse cuenta que hay dos variables. Una que cuenta solicitudes, que es Poisson, genial. Pero la más difícil de ver es que estaba escondida una binomial. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay una binomial? Porque quiero contar otra cosa. Ahora quiero contar operadores, no solicitudes. ¿Y a cuántos de esos operadores les pasa algo? Y pensamos si se cumplen todas las condiciones. También se cumple que hay independencia. Una vez que pensamos que se cumplieron estos 4 requisitos, ahí decimos es binomial, donde el n es 6 y p es e a la menos 3. Pueden dejarlo así o pasarlo con decimal. Yo lo dejo e a la menos 3 para que quede más exacto, ¿sí? Y lo que pedía el ejercicio era exactamente 2. Exactamente 2 operadores. Así que para calcular esa probabilidad, ¿qué variable vamos a usar? ¿Y o x sub 1? Cuando decimos exactamente 2 operadores. La probabilidad de que exactamente 2 de los 6 operadores les pase eso. Y. Y, porque es la que contaba operadores, ¿sí? Pero como esta es binomial, hay que reemplazar en la función de frecuencia de la binomial. N tomado de x, p a la x, 1 menos p a la n menos x, ¿no? ¿Cómo quedaría acá reemplazando? Seis tomados de a 2. Perfecto. Lo dejo como e a la menos 3 para que quede bien exacto el numerito, ¿no? Esto es el p al cuadrado por 1 menos e a la menos 3 a la cuarta. A la 4. Perfecto. Insisto, si acá ustedes lo redondean mucho, porque e a la menos 3, menos 3 vale 0,049. Muchos para redondearlo ponen 0,05 y el resultado cambia mucho, ¿sí? Si lo dejan como e a la menos 3 o usan más cantidad de decimales, queda más exacto. También se puede hacer con la app, si quieren, ¿sí? Pero usando la de binomial. El ejercicio 4C que estamos haciendo ahora y el 6B, los dos tienen ese truquito, que tienen una variable binomial y a la vez una Poisson en el mismo. Y van a tener que ser muy cuidadosos y definir dos variables con dos letras distintas, que no se llamen todas x, 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 ¿sí? En este caso yo opté llamar a la binomial y, pueden usar la letra que quieran, w, lo que quieran. Profe, en la app, ¿cómo se pone el exponencial a menos 3? Vamos a ver, binomial, vamos acá, el n6
y me parece que no te permite, fíjate que en el teclado solamente te aparece el teclado clásico, no me aparece un teclado como exponencial, así que acá habría que poner 0.049 con todos los decimales, 78, quiero ver hasta cuántos decimales me acepta, 7068. Bueno, los 10 decimales que aparecen en el visor de la calculadora me los aceptó acá. Y con x igual a 2, ahí lo calculo. Acá no te permite escribir en la app e a la menos 3, que es lo que pensé que se podía. Pero bueno. Igual en este es fácil porque es una probabilidad puntual, se puede hacer con la calculadora igual. Pero está buena la pregunta, nunca me la habían hecho, Juan, así que... ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el 4? Tiene como mucho el 4. Es una práctica cortita con 7 ejercicios, así que bueno, hay que terminar toda la 3B. Preguntar todas las dudas en el foro. Recuerden que está la autoevaluación de la práctica 2 para hacer y después va a estar la autoevaluación de la 3A y 3B para hacer. Para hacerlas, háganlas a conciencia después de haberse hecho un resumen y estando tranquilos simulando que es un examen. Pero no dejen de hacerlas porque son ejercicios similares a los que van a tener en el parcial. Y sugerencia para la semana próxima es que vean los videos de la práctica 4 lo más rápido que puedan, ni bien los suban. Y que repasen lo que vieron en las materias previas de derivadas e integrales, porque la práctica 4 es de eso. ¿Sí? Pero bueno, no sé si quedó alguna duda puntual de la 3. Profe, una consulta, hasta el parcial 4 entran, hasta el TP 4 entra, ¿no? Sí, pero van a decidir, o sea, TP1, TP2, A y B, TP3, A y B, y TP4 no está dividido en A y B, ¿sí? Pero depende hasta dónde lleguemos si entra todos los temas de la 4 o la mitad en el parcial. O sea, acá tiene variables aleatorias continuas en general, como que fuera la 3A, y variables aleatorias continuas con nombre, normal, exponencial, como que fuera la 3B acá. Entonces, están modificando la práctica ahora para ver cómo queda y si se logran incluir todos los temas. Sería lo ideal que entre toda la 4, entonces el segundo parcial queda la 5, la 6, la 7 y la 8. Quedan totalmente simétricos. La misma cantidad de prácticas para el primero y el segundo. Eso sería bueno. Si no te queda el segundo parcial muy largo. Buenísimo, gracias. Igual en otros no hemos llegado a dar la 4 y ha sido así el corte. Pero bueno, sí. Lo ideal sería que entre hasta la 4 inclusive acá. ¿Sí? Insisto, acá hay que repasar derivadas integrales antes. Pero bueno.